Vamos a tener el momento de la reflexión de esta mañana a cargo del pastor Walter y se titula Santificado sea tu nombre. Yo estaba pensando que esta semana había sido como una semana muy inusual, ¿verdad? Pero porque me he enterado de pastores y pastoras enfermos, algunos más graves que otros, familiares, amigos, amigas, adoleciendo diferentes tipos de problemas económicos, de búsqueda de empleo, de salud, etcétera. Y cuando leo las noticias, peor, ¿verdad? El país, con una situación ambivalente, contradictoria para algunos, depende, ¿verdad?, dónde está ubicado uno en la estructura social y económica. Y me pongo a pensar entonces qué sería conocer la voluntad de Dios en medio de una situación como esa. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno experimenta una dificultad, se van uniendo otras de otro tipo. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre, ¿verdad? Si estoy enfermo, se me arruina, el techo por las goteras, se arruina la refrigeradora. ¿No les ha pasado eso? Y entonces tengo una amiga que dice que a veces se pone a orar a Dios y le dice, mira, dame un descanso, pues, ¿verdad? Porque piensa que pues, esas cosas son motivadas por Dios. Y así a veces creemos, ¿verdad? Dios me está castigando por algo, ¿verdad? Por algún pecado no confeso o algo así, ¿verdad? Esa es una teología, ¿verdad? No estoy diciendo que así es. Otras veces, aunque es bien curioso, porque cuando a uno le va saliendo bien todo, se gana la lotería algunas personas, ¿verdad? Solo cuando dan la noticia dicen gracias a Dios por eso, pero después de Dios ni se acuerdan, ¿verdad? Yo he tenido amigos que se han ganado la lotería, pero no el premio mayor, sino así como, por ejemplo, $500 o $2,500 y tipo así, ¿verdad? Pero ¿cómo sería conocer la voluntad de Dios en medio de un contexto, en medio de una situación, de una experiencia, donde todo está saliendo de manera adversa, negativa, con dificultades? Siempre tenemos dificultades en esta vida. ¿Cómo es orar el Padre Nuestro en medio de un contexto como ese? En medio de una realidad como esa. ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Se puede buscar la voluntad de Dios en medio de una situación como esa? Cuando estoy padeciendo una enfermedad y no me curo, sino que me voy empeorando y empeorando y empeorando. ¿Cuáles son los pensamientos? Ustedes saben cuáles son sus pensamientos, ¿verdad? Igualmente yo sé mis pensamientos. Pero cuando la enfermedad se va prolongando, el ánimo va decayendo. ¿No les pasa? La esperanza se va disminuyendo en algunos casos y para algunas personas. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué debo de hacer cuando me enfrento a una situación como esa? A una condición como esa, a una realidad como esa. Hace 15 días yo decía que Jesús asume a Dios como su Padre. Esto no solamente porque le llama así. Jesús toma la decisión de no llamarle Dios, a Dios, sino que le dice Padre, y lo llama así, Padre, y lo asume así. Cuando digo asumir, no es solamente llamarlo así. En los evangelios dice Joaquín Jeremías que aparece Jesús, en los 4 evangelios, ¿verdad? Jesús habla de Padre, se refiere a Dios como Padre, más de 170 veces. Esto
también fue como fruto de la relación que se fue gestando, que Jesús fue construyendo con su Padre, con Dios. Esa es una decisión consciente. Para mí, cuando está en el desierto y ayuna 40 días, 40 noches. Ese es el momento de Jesús de definición, de asumir a Dios, el proyecto de Dios como su proyecto y lo lleva a cabo hasta las últimas consecuencias que ya todos nosotros y nosotras conocemos. Esto es también entonces por la relación que decide Jesús hacer con Dios, su Padre, que se fue construyendo poco a poco, y esa relación estaba basada en la confianza. Jesús confía plenamente en su Padre, absolutamente. Pero también Jesús es honesto con su Padre, absolutamente. La confianza es hacia Dios y la honestidad es de Jesús a Dios. Pero también esa confianza fue permitiendo el conocimiento de Dios, el conocimiento de su Padre. Confianza, honestidad y conocerle, pues, ¿verdad?, a Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. No sé ustedes, pero yo no. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Pero si confiamos en alguien, no nos queda más remedio que ser honesto con esa persona. Porque si no, la otra persona no va a confiar en nosotros. Jesús tiene una relación tan cercana, tan estrecha con su Padre, que hasta dijo en el Evangelio según San Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense qué confianza tiene Jesús de decir eso. Aquí no es el punto de que, por la predestinación del mundo, no, ¿verdad? Eso se fue gestando poco a poco en la vida de Jesús. ¿Creen en Dios? Creen también en mí. La relación de Jesús y su Padre es tan cercana, tan estrecha, que ver a Jesús era ver al Padre. Oír a Jesús era oír a su Padre. Conocer a Jesús era conocer al Padre. Padre, santificado sea tu nombre, dice Jesús. El texto que hemos leído nos cuenta de que Jesús está orando, como siempre, a solas, retirado de los demás, ¿verdad? Pero cuando se integra el grupo, un discípulo le dice, mira, ¿y vos por qué no nos podés enseñar a orar? Así como Juan enseña a sus discípulos. Entonces Jesús le dice, está bien, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso de santificar el nombre de Dios? En el Antiguo Testamento hay muchos textos que nos hablan cómo el pueblo de Israel llama a Dios. Le dice Yahvé, Jehová, Yahvé, Elohim, Jireh, entre otros. Esos son la forma en que el pueblo le llama a Dios. ¿Por qué? Porque estos nombres tienen ciertas características que el pueblo interpretaba de que tenía Dios. Y entonces por eso le dice así, ¿verdad? Acordémonos, hay un texto que aparece siempre donde dice de que Dios los liberó con mano fuerte y extendida, ¿verdad? Uno significa el Altísimo, el dueño de la tierra, significa otro, ¿verdad? Ustedes pueden buscar los significados de los nombres.
Pero en el Antiguo Testamento también aparece eso. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés está hablando con Dios y le dice, vaya, está bien, entonces yo voy a ir a los líderes del pueblo de Israel en Egipto, pero cuando llegue y les hable y me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? Porque Moisés no sabe quién es. ¿Qué es lo que le responde Dios? Diles que yo soy te envió. Yo soy el que soy, dice el texto. Yo soy el que ha estado siempre. En otras palabras, yo soy el de siempre, el que es siempre. Aparece eso en el libro de Éxodo. Asimismo, en el Antiguo Testamento hay otra inmensa cantidad de texto. Yo solo voy a poner 3 ejemplos nada más. Hay una cantidad de textos inmensas en donde se expresa una característica, yo le llamo natural de Dios, que está intrínsecamente en Dios, que es santo. En el Salmo 99, versículo 9, dice, exalten al... También está hay varios versículos en ese Salmo, ¿verdad? Pero solo voy a mencionar uno. En el versículo 9 del 99, dice, exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte, santo es el Señor nuestro Dios. Levítico 19, 1 y 2, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Isaías 6:3, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los textos, hay una inmensidad de textos que plantean, por una parte, esa característica de Dios, la característica de ser santo. Eso va con Dios, con nosotros no, los seres humanos, pero con Dios sí. Los textos entonces plantean, resaltan, proponen, subrayan esa característica de Dios, que es santo. Pero por otra parte, también los textos plantean que el pueblo de Dios no solamente reconozca que Dios es santo, sino también que el pueblo deberá de ser como su Dios, o sea, santo. El pueblo de Dios entonces deberá reconocer, identificar de que Dios es así, santo. Pero además, el pueblo de Dios que dice tener fe en Dios, debe estar consciente, plenamente consciente, de que deberá de ser también santo. En Apocalipsis 4, el versículo 8 y el 11, dice, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. El punto aquí es que el pueblo de Dios no solamente es llamado, interpelado por Dios en reconocer, identificar que Dios es santo. No basta con eso. Ni en la actualidad basta con eso. No basta solo en saber que Dios es santo. No basta. La interpelación de Dios a su pueblo va más allá. La interpelación de Jesús, de Dios, con el pueblo va más profundamente y más existencialmente. Todo creyente en Dios deberá de saber y conocer que Dios
es santo. Sí, toda persona que quiera creer en Dios deberá de saber eso, deberá de conocer eso, deberá de estar consciente de que Dios es santo. Pero saber y conocer eso significará que toda persona que tenga fe en ese Dios deberá honrarle, deberá glorificarle, deberá santificarle a ese Dios en el que se tiene fe. Pero la pregunta clave aquí es ¿cómo, verdad? ¿Cómo santificar el nombre de Dios? ¿Cómo honrar a Dios? ¿Cómo glorificar a Dios? Jesús estaba orando y entonces le dicen los discípulos, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Santificar, alguien puede pensar, bueno, pero ¿y cuál es el nombre de Dios? Pues, ¿verdad? Es Yahvé, Elohim. Esas son, así como esos fueron nombres que el pueblo le puso a Dios, por las características. Aquí el punto es que santificar el nombre de Dios significa santificar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Honrar a Dios es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es santificar a Dios mismo. No es que vamos a averiguar el nombre y santificar a Yahvé, por decirlo solo un ejemplo, sino que es a Dios. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Los biblistas dicen de que la oración del Padre Nuestro la persona que ora debe de estar consciente de que la oración del Padre Nuestro tiene dos aspectos a tomar en cuenta: Dios y el prójimo. Y todos conocemos ya, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Bueno, el único quizás no lo conoce soy yo, pero porque no me lo sé de memoria. A veces empiezo con una versión de la Biblia y termino con otra versión, ¿verdad? Entonces, y como yo decía el domingo hace 15 días, me voy a basar en la versión de Lucas, que según Lucas comienza Padre y lo segundo que dice es santificado sea tu nombre. Mateo no, pero Lucas sí. Santificar el nombre de Dios no significa que vamos a buscar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios significa que le vamos a santificar a Él, a Dios. No hay que andar buscando un nombre para santificar el nombre, porque el nombre se pierde de la esencia que es Dios. La persona que ora el Padre Nuestro entonces es una persona que cree en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que les está enseñando a los discípulos a orar. Es una persona que cree en Jesucristo, es una persona que cree en Dios. O sea, tiene fe en Jesucristo esa persona que ora el Padre Nuestro. Es una persona que tiene fe en Dios. Porque esa relación estrecha, vinculante, indisoluble, es hasta la fecha entre Jesús y su Padre. Entonces, ¿cómo santificar a Dios? Hay una cosa que es simple, ¿verdad?, pero es muy compleja a la vez. Es hacer la voluntad de Dios. En la medida que el pueblo de Dios no haga su voluntad, sino la voluntad de Dios, se santifica a Dios. Se glorifica a Dios, se honra a Dios. ¿No les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que cuando ven a una persona un policía, cuando viola las leyes de tránsito, qué es lo primero que se le ocurre a uno? Y es policía.
y esa persona hace quedar mal a la corporación. Lo mismo ocurre con esto. Lo mismo. Si no hago la voluntad de Dios, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A uno? En segundo momento sí, pero en primer momento no, es a Dios. Y dicen que es evangélico y que canta en el coro y que predica y dice que es pastor y toca en el grupo de música y es diácono y con el agravante y es bautista. Imagínense esa responsabilidad que tenemos, porque ya no soy yo, ¿cómo es que dice Pablo? Ya no vivo yo, sino quien vive en mí. Es básico esto, pero es complejo, no es fácil, es sencillo, pero es difícil. ¿Cómo honrar a Dios? ¿Cómo santificar a Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Punto. Haciendo la voluntad de Dios, honramos a Dios, glorificamos a Dios como nuestro Padre. No hacemos su voluntad, significa que no le honramos, significa que no le glorificamos, significa que no tenemos fe, significa que no somos parte del pueblo de Dios. Podemos estar en la iglesia, puedo ser pastor. Si no hago la voluntad de Dios, no creo en Él. Hace poco me he dado la tarea de estar buscando, pero no por otras cuestiones, no me creer, pero he estado buscando en redes sociales, ¿verdad? Predicadores, pastores, pastoras, ¿verdad? Para ir viendo cosas y todo. Y hay una cosa bien, para mí es grave, ¿verdad? Porque de 10 pastores, quizás 9.5 le hablan de cómo usted va a ser rico o rica económicamente. De los que yo he visto, pues. Les conté hace ya varios domingos de cómo ser profeta, cómo golpear aquí para que caiga la gente, ¿verdad? Cuando vienen así a orar frente acá, ¿verdad? Y cómo tocarle. Ayer estaba viendo uno que sopla, ¿verdad? Debe de tener buena menta el tipo, pero sopla, si me entendieron, ¿verdad? Entonces, sopla y se caen, ¿verdad? Pero no hablan de hacer la voluntad de Dios. No hablan de eso. Solo de cómo Dios lo va a prosperar económicamente. Pero para eso primero, tiene que ofrendar usted abundantemente. Dicen los que he visto, ¿verdad? Hace ya varios años, Univisión sacó un reportaje sobre varios pastores en América Latina y les pusieron los magnates de Dios. Hay un libro muy bonito de teología que se llama Los banqueros de Dios. ¿Habla la Biblia de eso? Jesús entonces le dice a sus discípulos, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Honramos a Dios a través de la práctica, a través de conocer la voluntad de Dios, pero también a través de hacer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, no hay mejor manera y no hay, según mi criterio, según mi interpretación, no hay otra manera de santificar el nombre de Dios que hacer la voluntad de Dios. El Padre Nuestro nos invita a hacer la voluntad de Dios. Amén.